Mi nombre es María Corina Gómez y hoy les voy a hablar sobre el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y creencia, o también llamado el derecho a la libertad de culto. Este es uno de los derechos inscritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo número 18, que supone que toda persona es libre de ejercer o practicar la religión o culto que desee y realizar sus prácticas religiosas libremente tanto pública como privadamente. En su historia tenemos que los inicios aparece en 1786 en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde dice que ningún hombre debe ser molestado por sus prácticas o creencias religiosas. Y después, más tarde, aparece en 1787 en la Constitución de los Estados Unidos, donde expone que el gobierno no va a adoptar ninguna religión oficial. Después, en el mundo hispánico, se puede ver que para principios del siglo XIX aún la religión oficial era la católica, apostólica y romana. Después, más tarde, en 1869, con la revolución de Isabel II, en España se permite el ejercicio público de cualquier religión o culto. Y entendemos por mundo hispánico a tanto América Latina como España. Universalmente, este derecho llega en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1869. Después, ahorita actualmente, este derecho ha sido reconocido universalmente. Sin embargo, existen países que han violado el ejercicio de este. Entonces, ¿qué entendemos por violaciones? Las violaciones son la persecución o ejecución de cualquier grupo por su preferencia de religión o creencia. O igualmente la privación de ejercer prácticas religiosas. Entre las violaciones tenemos que en la Segunda Guerra Mundial millones de judíos fueron asesinados y torturados en los campos de concentración, como podemos ver en estas fotos. Después también en la actualidad han surgido más de 60 países que han producido graves violaciones en contra de este derecho. Y entre estos países tenemos a India, Pakistán, Irak, Eritrea, China, Nigeria, Arabia Saudí y Egipto. Después, podemos ver en este gráfico que el 69% son de los países que cumplen con este derecho y nada más un 31% son los que violan la libertad de culto. En Venezuela, este derecho aparece tanto en el artículo número 59 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, creada en 1999, y también aparece en la LOPNA, que es la Ley Orgánica para el Niño y el Adolescente. Y este derecho tiene ciertas limitaciones, ya que uno es libre de ejercer sus prácticas religiosas siempre y cuando éstas no alteren el orden público o las buenas costumbres. O si también se usa la invocación de algún dios o de su creencia para evadir la ley, o también si está atenta contra el derecho de otra persona. Por ejemplo, lo que es matar. Matar es tanto un delito como la privación al derecho de la vida de la otra persona. Después, en cuanto a las legislaciones, esta aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo número 18, y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, creado en 1996, en el artículo 18 y 27. Después, estas legislaciones son de carácter universal, deben ser cumplidas por todos los integrantes de la ONU, y los órganos encargados de velar por el cumplimiento de este derecho es el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Y entonces, en conclusión, podemos decir que la libertad de pensamiento, conciencia y de religión es un derecho en que todos los hombres deberían exigir y no se debería permitir ni la persecución ni la ejecución de aquellas personas que pertenezcan a un grupo religioso. También que las organizaciones internacionales deberían velar por el cumplimiento de estos derechos, y para velar por el cumplimiento de esto deberían aplicar sanciones económicas a aquellos países que la violen, y así podríamos solucionar a lo que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias.